Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Señorías, por favor, guarden silencio. Debate sobre el estado de la nación. Una frase y tres mentiras. La primera, porque esto no es un debate. Un debate en el que algunos de ustedes incluso traen las réplicas escritas. No es un debate de ideas, es una lectura de guión. La segunda, porque ¿qué nación? Aquí lo único que es único es un Estado que tiene y que, de hecho, retiene diferentes naciones o sensibilidades nacionales, y lo dice su Constitución. Y la tercera es Estado como sinónimo de situación. Una nación es su gente. Y aquí, señorías, se habla muy poco sobre el Estado, sobre la situación de la gente, sobre el Estado, sobre la situación de la vida de la gente. Porque, señorías, vivir se ha puesto muy difícil en este país el último año. Señor presidente, enhorabuena. Hoy se ha levantado de izquierdas. Enhorabuena. Usted hoy ha venido a vendernos, a darnos grandes titulares en pos de un futuro mejor. Yo hoy le vengo a dar datos de un presente que es mucho peor. Señor presidente, en el último año la luz ha subido un 107%, la gasolina un 53%, las cebollas un 50%, los pañales un 36%, los huevos un 35%, la merluza un 30%, el salmón un 29%, las patatas un 25%, la leche un 23%, el arroz un 22%, el aceite un 21%, el butano un 20%, el tomate un 18%, el pan un 12%, el cordero un 11%, el pollo un 10% y el melón un 102%. Señor presidente, hoy la gente es 3.000 euros más pobre que hace un año. Hoy hay un 57% de la población que no come tanto y tantas veces como debiera. Hoy hay un 33% de pobreza infantil. Hoy hay un 28% de pobreza juvenil. Hoy hay un 30% de la población que ya nunca compra ropa. Hoy hay un 15% de la población que no puede poner el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. Hoy, señor presidente, el 96% de las limpiadoras tiene ansiedad y el 40% depresión. Hoy, 3 de cada 4 trabajadores no tiene un convenio ligado al índice de precios. Hoy, el 88% de las empresas no tiene representación sindical. Hoy, solo hay un inspector de trabajo por cada 25.000 trabajadores, 25.000. Hoy, 2 de cada 3 pensiones es inferior a 1.000 euros. Hoy, la brecha de género salarial es ya del 36%. Hoy hay 33.000 personas que viven cada día en la calle. Hoy el 94% de la población cree que vamos a ir peor y creo que tienen razón. Hoy hay 11 suicidios al día en este país, pero hay más datos. Hoy en este país también hay 5 grandes
multinacionales eléctricas que se reparten 4 veces más beneficios que nunca. 10.000 millones de euros al año. Hoy, los millonarios en este país son más millonarios que nunca, concretamente 6 millones de euros al día. Y hoy, 23 grandes multinacionales pagan menos impuestos que un autónomo. Este, señor presidente, es el estado de su nación. Señor presidente, la normalidad hoy para mucha gente no son las leyes, no es lo que decimos aquí, no es lo que debatimos aquí, no es lo que discutimos aquí, no es lo que aprobamos aquí. La normalidad para mucha gente no es lo que pasa en el Congreso. La normalidad hoy para mucha gente es lo que pagan en el súper. No llegamos a la gente. Para que todo el mundo lo entienda, lo que decimos aquí suena por la megafonía del Club del Gourmet, mientras la gente camina por los congeladores del súper. He aquí el drama. Y mientras la mala alimentación, los dulces, los congelados, la diabetes y el sobrepeso son ya la normalidad para mucha gente. Y, señor presidente, que sea normal, no es normal. No es normal que hoy comer carne y pescado fresco o que hoy comer fruta y verdura de temporada sea algo infinitamente más caro que comerse un bollicao o unas patatas congeladas. Y no es precisamente porque los agricultores y los jornaleros de este país cobren más. Si una democracia se basa en la mayoría del dinero y no en la mayoría de las necesidades corrientes de la gente, simplemente no es una democracia. Y este, señor presidente, también es el estado de su nación. Señor presidente, la desigualdad es una batalla entre clases que siempre ha perdido la clase trabajadora. ¿Quiere ir a por todas? Lo ha dicho usted, queda muy bien. Vamos a por todas. ¿Quiere ir a por todas? Le instamos a trabajar desde ya en un nuevo sistema fiscal basado en la justicia, porque lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y la justicia ni es temporal ni es extraordinaria, como casi todas las iniciativas que usted hoy ha presentado aquí. La justicia o es permanente o no es. Y solo hay 3 maneras de conseguir una justicia social. 3 maneras: redistribuyendo, redistribuyendo y redistribuyendo. Señor presidente, en los últimos 15 años en este país se ha recaudado por IRPF y por IVA un 30% más y a la misma vez se ha recaudado por impuesto de sociedades un 40% menos. Los datos cantan. Es urgente un nuevo sistema fiscal justo que no sea tan duro con las familias y que no sea tan laxo con las empresas. Es urgente, en definitiva, para que todo el mundo lo entienda, que en este país, de una vez por todas, paguen un poco menos las familias y un poco más las grandes empresas. Por cierto, señor Feijóo, no está aquí, pero seguramente le podrán dar el recado, porque yo no lo voy a ignorar, como ha hecho el presidente Sánchez. Ustedes, señor Feijóo, a la cabeza, vienen a decir aquello de que aquí se pagan muchos impuestos. ¿Contra según qué relato? Datos. Señorías de la derecha, ¿saben que España es la 4ª economía de la Unión Europea, pero la 18ª en recaudación? ¿Saben que en España se deja de recaudar cada año 68.400 millones de euros? ¿Saben que en España es el tercer país más desigual de la Unión Europea? ¿Saben que en España el 75% de los impuestos lo pagan las familias? ¿Y saben que en España los últimos 10 años los millonarios se han multiplicado por 5? ¿Lo saben? Sí que es cierto que en este país se pagan muchos impuestos, pero no lo hacen los 100.000 euristas y los comisionistas que ustedes defienden.
lo hace la clase trabajadora que ustedes ignoran. Un apunte sobre política internacional. Y aquí vuelvo a dirigirme a los dos, porque en esto piensan igual y hacen lo mismo, señor Sánchez y señor Feijóo, que no está, pero seguramente le podrán pasar el recado. Ustedes no pueden reaccionar a lo que pasa en el mundo. Ustedes no pueden reaccionar a lo que pasa en la frontera de Ceuta, Melilla, como los ricos de una urbanización de ricos que de repente le entran los pobres a la urbanización de ricos. Esa no es una política internacional seria, no lo es. Unas preguntas para los dos, para el PSOE y para el PP, porque en esto hacen lo mismo. Señorías del PSOE y del PP, ¿por qué 130 africanos asaltando una valla son una mafia y 130.000 ucranianos desplazados son una causa? ¿Por qué? Señorías del PP y del PSOE, ¿por qué matar a palos y a balazos en la frontera sur de Europa es menos grave que matar a bombas en un centro comercial de Ucrania? ¿Por qué? Señorías del PP y del PSOE, ¿cuál es la diferencia entre Putin masacrando a ucranianos y, por ejemplo, Erdogan masacrando a kurdos? ¿Cuál es la diferencia? Ya se lo digo yo a la primera pregunta, porque los primeros son rubios y con los ojos azules, y los otros no. Ya se lo digo yo, porque necesitaban a Marruecos como vigilante de seguridad de la valla, a una costa del Sáhara. Por cierto, mire, señor presidente, ¿sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas en la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Las balas. ¿Sabe? No, ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal. ¿Por qué ustedes quieren, o por qué el aumento del 2% en defensa que les pide Estados Unidos, es tan importante? ¿Es para proteger a la gente o es para contentar a la OTAN? ¿Por qué es? Se lo digo yo, porque a cambio de todo ello, la OTAN considera a Ceuta y Melilla territorio de la OTAN y, por lo tanto, cualquier amenaza, y leo textualmente, a la integridad territorial, entrará la OTAN. Y eso vale también para un salto a la valla y para un referéndum de autodeterminación, por cierto. Pero es que además, si sumamos todas las partidas en defensa que ustedes ocultan desde hace casi 40 años en diferentes ministerios, sin que prácticamente nadie proteste, estamos hablando de un gasto anual, por ejemplo, este año, de 21.623 millones de euros anuales en defensa, que ya es casi, es un 1,8, el 2% del PIB que le pide la OTAN. Por lo tanto, es mentira, señorías, es mentira que se requiera un esfuerzo militar extra. De hecho, España ya es el séptimo exportador mundial de armas. En España se venden armas por un valor de 3.300 millones de euros al año. Sí que es cierto, y lo digo yo como representante de izquierdas, que en este mundo ningún país puede garantizar ya su seguridad por sí solo y que el derecho a la autodefensa es sagrado, pero esta fiebre atlantista responde únicamente a un solo objetivo. El objetivo anhelado por Estados Unidos hace muchos años de tener un mundo polarizado,
con una Europa otanizada. Un mundo polarizado, supuestamente, entre democracias y dictaduras. Pero eso sí, el Mundial del Fútbol en Qatar. Señor presidente, señorías del Gobierno, ¿se han preguntado alguna vez por qué ustedes, tras tantas medidas aprobadas estos años, les pisan los talones electoralmente un señor que es famoso por hacerse fotos con un narco en un yate y un señor que va de boina verde pero que no ha hecho ni la mili? ¿Se lo preguntan? ¿Se preguntan por qué no rentabilizan lo que legislan? ¿Se lo preguntan? Se lo digo yo, porque es sencillo y es cruel. Primero porque son muy rácanos en lo que hacen, y las medidas que ha anunciado el presidente así lo atestiguan, y sobre todo el 36 y el 42% solamente cumplido de los presupuestos en Cataluña, por ejemplo, en el País Valencià, también lo atestiguan. Pero dos, sobre todo por la brutal contaminación mediática que sufre este país, una contaminación que también atenta, como cualquier otra, a la salud pública. Señorías, en un país en el que cada día se le dice a la gente cuando sale un rato a comprar el pan que una feminista de baja por tener la regla le ocupará el piso, lo convertirá en una clínica abortista, le cambiará el sexo a sus hijos y hará lesbianas a sus hijas con una peli de Buzz Lightyear y una foto de Irene Montero, es un país en el que un gobierno decente jamás rentabilizará lo que legisle. Jamás. Señor presidente, no es casual. Señor presidente, no es casual que la ciudadanía esté expuesta cada día a mentiras que coinciden exactamente con la agenda de la derecha y de la ultraderecha. Mentiras sobre delitos, sobre política, sobre servicios, sobre impuestos, sobre inmigración. No es casual que la gente sepa mucho más de lo que es el Falcon o de los viajes de Irene Montero que lo que pactaron durante 25 años 7 constructoras como si fueran un cártel. No es normal. Y solo responde a una fórmula que ha hecho ganar a la ultraderecha en todo el mundo, desde Bolsonaro hasta Ayuso. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la tele. Y este también es el estado de su nación, señor presidente. Por cierto, señorías de Unidas Podemos, todo el apoyo frente a los audios publicados del señor Villarejo. Se lo dice a alguien que representa un movimiento político del independentismo que está en quinto de represión judicial, mediática, policial. De hecho, miren, ¿ven a esa señora de ahí? Es Bel Pozueta, de Bildu. ¿Ven a esa señora de ahí? Es Montse Basa, de Esquerra Republicana. Respectivamente son la madre y la hermana de un hijo y de una hermana que están injustamente en la cárcel por los mismos que a ustedes les persiguen hoy. Ojalá ahora, cada vez que digamos aquello de los siguientes son ustedes, nos hagan caso. Propuesta, señor presidente, y espero que la tengan en cuenta, porque ha dicho que las tendría en cuenta. Alberto Coronel ya lo ha comentado en El Salto estos días. Igual que se legisla, señor presidente, contra la contaminación ambiental porque no nos deja respirar de forma sana. Igual que se legisla en contra de la contaminación acústica porque no nos deja dormir de forma sana. Deberíamos legislar en contra de la contaminación mediática porque no nos deja pensar de forma sana. Mentir, falsear y manipular en una tertulia debería tener las mismas consecuencias que tiene para una empresa un vertido o una emisión de CO2. Porque de la mentira nace el odio, señorías, y del odio nacen monstruos. Y un claro ejemplo es el ectoplasma del franquismo y del cuñadismo social, que es Vox.
Vox, aparte de ser el partido del cuarto cubata, es una enorme maquinaria de resentimientos y de odios engrasados desde hace años, desde algunos medios de comunicación. Otro claro ejemplo, como usted ha dicho, señor presidente, es Estados Unidos. El Supremo de Estados Unidos acaba de dictar 3 de las sentencias más reaccionarias de su historia. La primera, a favor de portar armas sin control de la Administración. La segunda, en contra del aborto. Y la tercera, a favor de las emisiones contaminantes. Han puesto el reloj 100 años atrás. La fórmula, señorías, es clara. Individualismo reaccionario, fundamentalismo machista y anarquismo de extrema derecha. Señorías, señor presidente, no es solo Putin y la China quienes amenazan a las democracias del mundo. También, y en igual medida, es la desinformación. Y le insto, señor presidente, a que legisle en contra de la contaminación mediática tal y como merece, porque este también es el estado de su nación, porque esta nación, a veces, en lugar de ser una democracia, ha sido una platocracia. Pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más, señor Sánchez, y me atrevo a decir, señora Díaz, para frenar al señor Feijóo y al señor Abascal. Hace falta mucho más que sonreír mucho, decir que todo va a ir bien y, sobre todo, intentar todo el rato hablar sin molestar a nadie. Hace falta mucho más. Y ese algo más es militar en la utilidad. Las izquierdas necesitamos, como el respirar, militar en la utilidad, militar en la vida de la gente. Y eso tiene un nombre, llenar neveras. Necesitamos llenarle la nevera a la gente y a partir de ahí, que sea lo que sea. Militar en la utilidad, señorías, es militar en lo más importante de la vida de la gente, en lo más útil, en lo más compartido. ¿Pero qué es lo más útil? ¿Qué es lo más compartido? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere que vaya bien, piense lo que piense, vote lo que vote? 3 cosas: escuela, trabajo, familia. En definitiva, aprender, trabajar y querer, amar. ¿Quién está en contra de esto? Nadie. Si somos capaces de militar y de hacer políticas en esto, seremos capaces de frenarles. 1. Escuela, aprender, de forma pública y de calidad. Porque la sociedad, señorías, señor presidente, se iguala desde la escuela. Y porque los derechos, para que no sean privilegios, tienen que ser públicos. Desde la guardería, para que no valga lo mismo que un club de polo, hasta la universidad y más allá. Para que, por ejemplo, nadie deje de ser juez, médico o dentista o lo que quiera ser simplemente porque no puede permitirse unas oposiciones de 4 o 5 años. Señor presidente, si la democracia es el mecanismo que tiene la clase trabajadora para limitar los privilegios de los poderosos, se necesita mucha más democracia para que, por ejemplo, la hija de un jornalero sea juez que lo que necesita el hijo de un juez. Por cierto, un apunte respecto a esto, un apunte respecto a la escuela. La lengua. A algunos de ustedes les encanta este tema. Ni el castellano está perseguido en Cataluña. De hecho, lo llevo hablando un rato y no me está costando mucho, señorías? Ni el castellano está perseguido en Cataluña, ni el catalán es patrimonio exclusivamente del independentismo. Lo repito, ni el castellano está perseguido en Cataluña, ni el catalán es patrimonio exclusivo del independentismo. O entendemos esto o le hacemos un flaco favor a una lengua que merece ser protegida y no ser vasallaje del castellano. 2. Trabajar. La vida, señorías, señor presidente, no puede ser, no es trabajar toda la semana e ir al supermercado el fin de semana.
Eso no es la vida. Señor presidente, la vida en este país no puede ser ver a tus hijos más que a tus jefes. Eso no es la vida. Necesitamos idear políticas que repartan mejor las horas de trabajo, trabajar menos para trabajar todos. Políticas, en definitiva, que vayan mucho más allá del ingreso mínimo vital. Políticas que incentiven, señorías, jornadas laborales más cortas y que aseguren las necesidades más básicas de la ciudadanía. En definitiva, políticas que vayan encaminadas, por ejemplo, a una renta básica universal por el simple hecho de ser ciudadano. Una renta que estimularía enormemente el consumo interno y una renta que le daría una libertad brutal a la gente. Por ejemplo, la libertad de decirle a un jefe explotador y a su trabajo precario, no. He aquí la potencia de una renta básica universal. Por cierto, un apunte respecto a esto. La reforma laboral que tiene una prensa extraordinaria, y yo me alegro. En Esquerra Republicana estamos encantados, enormemente felices de que cada mes haya más indefinidos en este país. Se lo puedo asegurar, señora ministra. Estamos encantados. Estamos encantados que en este país cada vez más gente tenga esa seguridad vital. Y se lo digo por experiencia, se va a dormir uno mucho más tranquilo siendo indefinido que temporal. Ahora bien, ¿de qué vale eso si te pueden despedir con las mismas condiciones que cuando eras temporal? ¿De qué vale eso? Y eso es simplemente porque hubo quien prefirió a la COE que a Esquerra Republicana. Contrarrelato, datos. Casi 9,5 millones de personas cobran menos de 1.000 euros al mes. Y eso que la reforma laboral es increíble. El 50% de los contratos en este país son parciales. Y eso que la reforma laboral es increíble. Hay una media del 40% juvenil en este país. Y eso que la reforma laboral es increíble. Varios grupos hemos presentado una iniciativa para intentar ampliar la reforma laboral. Estoy convencido, señora ministra, que usted va a estar de acuerdo y que nos va a ayudar, porque antes de sumar hay que escuchar. Tres, familias, querer, amar, que todo el mundo pueda amar, a quien quiera amar, como quiera amar y cuando quiera amar, y con orgullo. El reconocimiento y el avance en derechos civiles es crucial y queda muchísimo por hacer. Por cierto, señorías de la derecha y de la ultraderecha, ni el divorcio te obliga a divorciarte, ni el matrimonio homosexual te obliga a ser homosexual, ni la eutanasia te obliga a morir, ni el aborto te obliga a abortar. Los derechos no obligan a nada. Las derechas, sí. Lo contrario al aborto no es la vida, es la trastienda sucia de una tienda, por ejemplo. A ustedes no les interesa la vida, a ustedes lo que les interesa es el control del cuerpo de las mujeres. Acabo con dos declaraciones de intenciones. La primera, yo soy un convencido de que la patria es el otro, de que Cataluña, sobre todo, es el nombre de un lugar del planeta. Yo soy un convencido de que la independencia no presupone nada, que la independencia de Cataluña o de los països catalans no presuponen nada, que pueden ser repúblicas libres o iguales o no serlo. Lo que les puedo asegurar es que si depende de Esquerra Republicana, lo serán. Yo soy un convencido de que ser independentista no te hace mejor catalán o catalana, que tan catalán y catalana es ser independentista, autonomista, federalista o mediopensionista. Y forma parte de nuestra responsabilidad, así decirlo, y gobernar así. Pero, sobre todo, soy un convencido de que en democracia se puede hablar y se debe hablar de todo, tal. Y, por cierto, como les obliga, señor presidente, el Consejo de Europa en la resolución 2831 de junio del año 2021. Yo siempre defenderé la mesa de diálogo y de negociación. Uno, porque Esquerra Republicana no habla con el PSOE porque seamos lo mismo. Esquerra Republicana habla con el PSOE porque somos diametralmente diferentes y porque es nuestro trabajo y porque así
nos comprometimos y porque, sobre todo, no hay alternativa. Por cierto, espero que ustedes no sigan haciendo matemáticas y vuelvan a la senda de la política, como por ejemplo en la Ley de Memoria Democrática, que por cierto no le gusta al señor Felipe González, llámenlo X. La utilidad de Esquerra Republicana, de qué sirve Esquerra Republicana en este Congreso, es clara. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha mantenido y se han revalorizado las pensiones. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha prohibido el despido durante las bajas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de muerte digna. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha reforzado la lucha contra la violencia machista. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha protegido a la infancia. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de ciencia. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha dignificado la situación de los interinos. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se han retirado medallas a asesinos y a fascistas en este país. Gracias a la negociación de Esquerra Republicana se han ampliado y prorrogado cientos de ayudas que han salvado la vida de cientos de personas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha subido 2 veces el salario mínimo interprofesional y se ha aprobado un ingreso mínimo vital. Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana y gracias también al esfuerzo de instituciones catalanas, nacionales e internacionales, 9 personas hoy duermen en su casa y no en una celda. Señorías, nada en política es gratis y quien diga lo contrario simplemente miente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor Rufián, ya tenemos precedentes, lamentablemente, en la Cámara de uso de diversos objetos en la tribuna y tengo que reiterar lo mismo que he hecho en otras ocasiones. La fuerza del parlamentarismo, la fuerza de la libertad de expresión es el uso de la palabra y por eso le insto, así como insto al conjunto de diputados y diputadas, que hagan uso exclusivo de ella en la tribuna, también por el decoro de esta Cámara y, sobre todo, por el respeto de todos sus miembros. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Le reconozco, señor Rufián, en algunas ocasiones su brillantez parlamentaria, pero yo creo que hoy se ha equivocado. Y se ha equivocado gravemente, señoría. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable. Imperdonable. Precisamente en este hemiciclo. Ni siquiera con fines probatorios, ni siquiera como truco efectista. El Congreso no es una corte penal, señoría, no lo es. Es el templo de la palabra. Aquí entraron balas, sí, señoría, entraron balas. Están en los techos de esta casa y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado, señoría. Se ha equivocado. Vuelve a darme carné de izquierda, se lo agradezco, se lo agradezco. Usted es el que expide carnet de izquierda, me da ese reconocimiento en el día de hoy, Ojalá usted se hubiera también levantado de izquierda si hubiera votado la reforma laboral, señorías.
Oiga, ¿qué obsesión tiene usted con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España? No se puede defender ella. Tengo que hablar yo aquí porque ella no puede intervenir. Si usted tiene algo, debata con ella, con la señora Díaz, pero ¿qué obsesión tiene usted de decir que la señora Díaz y el Gobierno de España se prefirió hacer una foto con la COE y no con Esquerra Republicana? Nos la hicimos con los sindicatos, señoría, con la Unión General de Trabajadores, con comisiones obreras y con los empresarios. Y le diré además una cosa, señoría. Si un diputado del Partido Popular no se hubiera equivocado, si no se hubiera equivocado, no tendríamos hoy el 80% de contratos indefinidos. Así que, señoría, en efecto, aplíquese el cuento y milite en la utilidad. Y, por cierto, señoría, para mí, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español y como presidente del Gobierno de España y de un gobierno de coalición progresista, tan importantes son los migrantes de Ucrania, los refugiados de Ucrania, como los refugiados de Afganistán y como todos los migrantes que estamos salvando en las costas de España, en la costa atlántica o en la costa mediterránea, gracias al compromiso de los servicios públicos. Con lo cual, señoría, por favor, no vaya por ese camino. Usted dice que tenemos que hablar de los problemas de la gente. Yo creo, señoría, en fin, a lo mejor lo he hecho con poco éxito, dada su intervención. He hablado de cuál es el principal problema de la gente. He dicho textualmente lo siguiente, que no iba a hablar de lo bien que van las cosas, ni tampoco de lo que hemos hecho hasta ahora, que íbamos a hablar del presente y del futuro. Y he tratado de hacer un diagnóstico pedagógico y he utilizado además el símil del médico especialista y no del curandero para explicar cuál es el origen de la evolución de la inflación en nuestro país y también en Europa, señoría. Y he utilizado informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, de la OCDE, de la Comisión Europea, para explicar que más de un 60% de la evolución de los precios en nuestro país proviene, bueno, pues del shock energético y también del shock alimentario que ha provocado, uno, la pandemia y dos, la guerra de Putin en Ucrania. Y creo, señoría, que esto es un análisis honesto de cuál es la situación. Y he dicho, además, que no iba a hablar de las cosas que están bien, sino de las cosas que van mal y de cuáles son las soluciones que ha puesto o va a proponer el Gobierno de España encima de la mesa a sus señorías para que puedan ser convalidadas. Y he hablado de las cosas que estamos haciendo a nivel europeo, como es, por ejemplo, el tope del gas en la península ibérica o la reforma del mercado eléctrico que hemos propuesto a la Comisión Europea y que por fin parece que se va a abrir camino en el otoño de este año, o todas las ayudas que estamos poniendo en marcha desde hace un año a esta parte precisamente para proteger a las familias, a las empresas y a la industria de nuestro país. Lo he dicho antes y creo que he sido elocuente también al recordar que después de Lituania y Grecia, España es el país que más recursos económicos está destinando a proteger a las familias. Más de 30.000 millones de euros. ¿Es suficiente? Bueno, es evidente que no tenemos una varita mágica para poder resolver de la noche a la mañana el problema de la inflación, que vamos a necesitar respuestas a nivel multilateral, a nivel europeo, también a nivel nacional, y ahí les invito a su grupo parlamentario a ayudarnos a apoyar muchas de las medidas que estamos poniendo en marcha. Desde luego, señoría, cuando habla usted de la reforma fiscal y de las medidas que hemos puesto encima de la mesa, hemos anunciado en el debate del Estado-Nación, o también las bonificaciones al 100% de rodalíes, de cercanías, de la media distancia en las empresas que son titularidad del Estado, o el 30% que vamos a poner en marcha también para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, creo, señoría, que estamos desplegando una política social bastante fuerte, bastante potente para el desafío que tenemos por delante, que es el de la inflación. Y le he dicho antes, señoría, que desde luego nosotros estamos dispuestos y hemos apostado siempre por la paz, por la vía diplomática. Pero mire, no hay que escuchar más que al señor Lavrov, al ministro de Asuntos Exteriores ruso, lo que ha dicho públicamente en la reciente cumbre multilateral del G20 en Bali. Ha dicho que ellos quieren ganar la paz sobre el terreno
Y, por tanto, la posición ahora mismo del gobierno de Putin y de Lavrov de Rusia en Ucrania es total, es firme. Lo que quieren es continuar con la invasión. Y creo que, como fuerza progresista, usted convendrá conmigo que lo que tenemos que hacer es estar con el agredido y, por tanto, bueno, pues que se respete la legalidad internacional. Sobre las propuestas, señoría, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Sobre becas. Habla usted de las becas de justicia. Bueno, si hemos aprobado precisamente becas para que los jóvenes que no tienen recursos puedan opositar a jueces y a fiscales, y hemos sacado hace poco la convocatoria de la misma. Sobre las jornadas laborales, he hecho referencia a la apuesta del Gobierno de España por la digitalización para aumentar la productividad y, en consecuencia, reducir las jornadas laborales. Sobre la renta básica que usted ha hecho referencia, bueno, este Gobierno ha aprobado un ingreso mínimo vital, sobre todo para las familias más vulnerables y en especial para los niños y niñas que están sufriendo precisamente la pobreza. Y sobre la justicia fiscal, bueno, pues como antes le he comentado a otros intervinientes, este es un Gobierno coherente en su propuesta fiscal. Hemos apostado y vamos a aprobar pues, un ingreso a las entidades, o un impuesto a las entidades financieras, un impuesto también a las empresas energéticas, un impuesto que hemos aprobado a determinados servicios digitales, las transacciones financieras y también, bueno, pues hay que recordar que en el Presupuesto General del Estado de 2022 establecemos un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y que además en el Presupuesto General del año 2021 se elevaron 2 puntos los tipos aplicables a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y 3 puntos a las rentas de capital a partir de los 200.000 euros en el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Se podrá decir que tenemos que hacer más? Sin duda alguna. Estaremos dispuestos a escuchar cuáles son sus propuestas, pero lo que no se puede negar, señorías, es que este Gobierno es de izquierdas, es progresista y milita en la utilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Señor presidente, no se enfade. O sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie, pero es que esto no es un debate sobre el estado de los políticos o sobre nuestras relaciones. Esto es un debate sobre el estado de la nación, de lo que ustedes consideran que es la nación, y yo lo que he intentado es hablar de lo que creo que le importa a la gente, porque, repito, creo que hay muchísima gente, y no siempre es culpa de ustedes, ya lo he dicho, es culpa también de la contaminación mediática, y creo que estos días se está notando que no le llega lo que aquí hacemos, y guste más o guste menos, se tiene que hablar. Creo que son rácanos en algunas cosas que aprueban, en algunas cosas que hacen. Y he puesto el ejemplo de la reforma laboral, pero no porque yo le tenga manía a nadie, sino porque la reforma laboral tenía unas mayorías para intentar llegar a aquello que durante 10 años un montón de grupos parlamentarios de izquierdas prometimos que se haría. Y hubo quien decidió que había que hacerlo con la COE y con Ciudadanos. Por cierto, entiendo que ahora Ciudadanos son de izquierdas, ¿no? Mesa de diálogo y de negociación. Usted, señor presidente, le ha dedicado literalmente una frase al conflicto político, y es que es empírico, no es debatible, son lentejas, que todavía vive el Estado español con Cataluña, porque, guste más o guste menos, hay 2 millones de personas, hay una mayoría en el Parlamento de Cataluña que es lo que es y que vota lo que vota, y eso, una de dos, o se dirime con jueces, con policía y a palos, que ya se ha intentado y no funciona. No ha habido ningún independentista que haya dejado de ser independentista por meter en la cárcel a Oriol Junqueras, o la vía, por ejemplo, o la vía negociada, la vía del diálogo,
que nosotros apoyamos y que nosotros defendemos. Y algo que también es empírico, no es ni siquiera es una advertencia, no es una amenaza, es el fracaso de la vía que nosotros representamos, el fracaso de la vía de la negociación, no es un fracaso del independentismo, no es un fracaso de Esquerra Republicana, es un fracaso, sería un fracaso nuevamente de la izquierda española. Nuevamente. No han aprendido nada de Zapatero. No han aprendido nada. Y la historia nos demuestra que cada vez que ustedes fracasan, el independentismo sube. Es que no aprenden. Cuando nosotros les decimos, siéntense, negociemos, hablemos, es porque es la única vía posible, que ustedes vayan arrastrando los pies, que ustedes nos digan primero que hay elecciones en Castilla, que después hay elecciones en Madrid, que es responsabilizarnos de sus votos en Burgos. Nosotros no nos responsabilizamos de nuestros votos no sé dónde, porque forma parte de nuestra responsabilidad como políticos y como políticas, como representantes públicos, ser parte de la solución y no ser parte del problema. ¿Usted cómo quiere pasar a la historia? ¿Quiere pasar a la historia como aquel que intentó solucionar el conflicto político que empíricamente vive Cataluña y España o no? Como permítame que lo diga, un presidente socialista más. De usted depende. Además, fíjese en algo. Si hay elecciones, otra vez, elecciones generales cuando las haya, y esta gente no suma para ser mayoría absoluta, que está por ver, es bastante probable que si se pone a mirar, a Bildu le vaya igual o mejor, al PNV le vaya igual o mejor, a Más País le vaya igual o mejor, a Compromís le vaya igual o mejor. A nosotros, no sé, pero igual mantenemos el tipo. Ustedes son un partido histórico con un local en cada pueblo, es bastante probable que mantengan el tipo. Todo depende del espacio político que representa hoy en día la señora Yolanda Díaz. Todo depende de eso. Pero si ustedes no son capaces de darle a la población de Cataluña, y me atrevo a decir de Euskadi, soluciones, esta gente les pasará por encima. Si nosotros no somos capaces de darle soluciones, no solamente en lo nacional, sino en lo social, como le decía, si nosotros no somos capaces de llenarle la nevera a la gente, esta gente nos ganará izando banderas, simplemente. Así que yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente le intento ser claro y que todo el mundo me entienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Rufián. Le agradezco el tono de esta réplica, de verdad. Lo agradezco porque creo que es más constructivo de lo que hemos tenido en la primera de sus intervenciones y le agradezco que lo haya corregido, porque creo que efectivamente se puede ser duro en las intervenciones sin faltar el respeto ni a la persona ni tampoco a la Cámara, y ya está. Y ahí lo dejamos, y creo que efectivamente la sobreactuación no es buena. Sigue obsesionado con la reforma laboral y realmente creo que no tiene ninguna razón de ser el voto contrario de Esquerra Republicana a una buena reforma laboral, para muchos trabajadores y trabajadoras. Ahí están los datos, también los jóvenes y las mujeres. Y en fin, sobre la mesa del diálogo decirle que
ha habido una reunión de la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, también con el ministro Bolaños, el ministro de Presidencia, donde hemos llegado a un acuerdo metodológico sobre cómo tiene que funcionar y trabajar la mesa de diálogo. Y yo creo que hay un elemento, usted ha hablado de la desjudicialización, pero yo creo que hay un elemento muy importante que usted no ha hecho referencia, pero a mí me parece fundamental. Y es, en ese acuerdo metodológico, que empecemos a trabajar en acuerdos concretos, en pasos concretos, que puedan ir acercando las posiciones que ahora mismo efectivamente son muy grandes entre ustedes y nosotros. Nosotros estamos presentes, el Gobierno de coalición en su conjunto está presente en esa mesa de diálogo. Y hay que reconocer, señor Rufián, que es difícil ir a una mesa de diálogo con dos gobiernos, uno de coalición, el Gobierno de España, que está presente, y ustedes solamente una parte, no las dos partes. Por eso yo públicamente siempre he podido a la otra parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Junts per Catalunya en este caso, que apueste por la mesa del diálogo, que se incorpore a esta mesa de diálogo. Y yo reconozco en Esquerra Republicana su valentía a la hora de participar en esta mesa de diálogo. Ahora bien, me gustaría que esa valentía, entre todos, fuéramos capaces de empezar a alcanzar acuerdos concretos, plausibles, para el conjunto de la sociedad catalana y también para el conjunto de la sociedad española. Y me gustaría hacerle una petición, señor Rufián, que esa demanda de diálogo que lógicamente usted plantea al Gobierno de España, también ustedes la tengan en Cataluña y hablen con la otra parte de catalanes y catalanas que no creen en las tesis independentistas. Pero, desde luego, señor Rufián, nosotros, señor Rufián, vamos a apostar siempre por el diálogo y espero que podamos llegar dentro de poco a un acuerdo y podamos celebrar esa mesa del diálogo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente.